Cuchara chueca, árbol caído, sol que no quiere salir. Cuchara chueca y tenedor torcido solo para mí. Cuchillo que no quiere cortar, carne que ya no puedo tragar. Un matecito de coca, unas cuantas hojas para respirar. Tarara, tarara, lararara. Muchas gracias, Tilsa, por aceptar la invitación. Estamos a 1 millón de horas de diferencia entre Perú y Australia, así que gracias de verdad por darte el tiempo y por darte el espacio. Ella es antropóloga egresada de San Marcos, actualmente en su último año del doctorado en la Universidad de Murdoch en Australia, y su proyecto de tesis propone el conocimiento alimenticio cultural como sitio epistemológico y recurso necesario para el diseño de políticas alimentarias en situaciones de migración forzada. Tilsa ha realizado proyectos en temas de alimentación, migración y género, y tiene como interés la antropología de la salud y los estudios de alimentación feminista. Y con ella vamos a hablar sobre inseguridad y seguridad alimentaria. Y nada, yo quería comenzar preguntándote ¿y cómo es que lo que tú estás haciendo nos ayuda a entender este concepto de inseguridad y seguridad alimentaria? Sí, bueno, a mí el tema de alimentación siempre me interesó cuando estaba en Perú y estuve haciendo unos trabajos con el profesor Humberto Rodríguez Pastor, también de San Marcos, que ha investigado pues temas de alimentación también allá, ¿no? Migración, sobre todo alimentación y migración era como una cuestión así que congregaba. Y yo tenía también la idea de hacer algo relacionado a alimentación acá en Australia, pero mi idea siempre era pensando en Perú. Entonces yo dije, bueno, si me sale la posibilidad de hacer un doctorado acá, me encantaría que poder hacer el trabajo de campo en Perú, ¿no? Entonces mi idea era esa, irme, coger una beca y que me paguen y irme a Perú y hacer un El trabajo de sueño campo. dorado, el sueño dorado. Sí, pero bueno, ya estando acá y se dieron las posibilidades de quedarnos acá, viviendo acá ya con una residencia, la visa residencia y todo eso, me llamó también la atención poder hacer algo relacionado a Australia para poder entender un poco más de Australia. Porque para mí el proceso de adaptación pasaba de todas maneras por entender un poco acerca del lugar en el que estaba viviendo. Y cuando yo estaba haciendo la maestría en Sydney, no habían casi temas sobre estudios indígenas en la maestría. O sea, el tema de los pueblos acá indígenas o aborígenes, como ellos lo llaman, no se trataba casi nunca. Así, pero casi nunca a lo largo de la maestría, en ninguno de los cursos que llevé, habrá sido fácil 1 o 2 clases y eso era todo. Y acá es un tema muy latente, ¿no? Y el tema de salud también es muy fuerte allí porque acá es lo que se habla que hay como un gap, le llaman ellos, ¿no? Que la población originaria de Australia tiene una esperanza de vida menor que los australianos, digamos, blancos, ¿no? O los que llegaron con la colonización. Y ahí pasa por el tema de acceso a la salud, por alimentación también, tienen mayor preponderancia para tener cáncer, diabetes 2 y un montón de enfermedades, ¿no? Y bueno, entonces una de mi supervisora de la maestría me dijo que en vez de estar pensando tanto en Perú, que por qué no hacía algo relacionado a Australia. Y así surgió el tema de hacer algo, primero con el tema de poblaciones indígenas, pero luego me recomendaron hacerlo por el tema de refugiados, que no era muy estudiado acá tampoco. Y tengo una amiga también antropóloga de San Marcos, Sara Arana, que también está muy interesada en el tema de alimentación y en base a lo que habíamos conversado alguna vez también con respecto a Perú, porque surgió pues la idea de hacer un tema similar acá, ¿no? Ay, qué chévere, mira, o sea, me estás dando bastantes nombres. ¿Y cuál es la población de refugiados en Australia? O sea, mayoritariamente, ¿quiénes son los refugiados en Australia? ¿De dónde llegan? Sí, mayoritariamente son de Medio Oriente y también de África, ¿no? Del sur de Sudán, bastantes, también hay de Liberia,
Pero la mayoría son de Afganistán, Siria, Irak también. Hay población que también viene de Sri Lanka, o población rohingya también que ha estado llegando hace unos últimos años. ¿De qué manera el tema que tú estudias con refugiados en Australia se vincula con el tema que tocamos en la página, que es el tema de la gordura y de la obesidad? Aunque María Elizabeth, que es la nutricionista mexicana, dice que ya no quiere hablar en términos de gordura y obesidad, pero es para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, porque al final también es un poco difícil escapar de esas categorías, ¿no? Sí. Sobre todo en el lenguaje, incluso académico, que son categorías que se repiten constantemente. Sí. Bueno, a mí me pareció muy interesante tu proyecto porque se cuestiona mucho acerca justamente de las categorías, ¿no? Y de la forma de aproximarnos al tema de salud. Para mí, el tema de seguridad y de inseguridad alimentaria yo lo problematizo también desde el lado de cómo entendemos la salud y cómo se mide lo que es nutricional, ¿no? Ajá. Porque hay toda una rama que discute acerca de lo que es el modelo biomédico, en donde se estudia y se aproxima a la salud solo en base pues, a parámetros que, como también lo comentabas en tus entrevistas anteriores, se basan pues, en estándares europeos, ¿no? O netamente físicos, biológicos, y no en torno a lo que tiene que ver necesariamente con lo que pasa por una cultura de alimentación propia de diferentes pueblos, ¿no? Y en el caso, pues, de la seguridad alimentaria, usualmente la discusión se basa en torno a estándares médicos y nutricionales. Y la mayoría el mayor peso de investigación y de financiamiento también está destinado a todo lo que puede ser medible, ¿no? Todo lo que son estudios cuantitativos, todo lo que, si se estudia alimentación como sistemas, se estudia a partir, pues, de producción y cadenas de abastecimiento, ¿no? Se estudia a partir de mercados, se estudia a partir, pues, del lado que viene más de ingeniería agrícola y qué sé yo, ¿no? Y yo pienso que la seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria tiene una base muy fuerte en lo que es también la experiencia individual, ¿no? La experiencia, pues, también a partir del cuerpo. Y las dos creo que llegábamos a esta idea de que, claro, o sea, hay toda una estructura, hay todo un sistema, ¿no? Que te ofrece ciertas cosas para alimentarte y hay otras cosas más que hay detrás de un cuerpo, ¿no? Que además es como es, o sea, hay muchos factores por los cuales los cuerpos son como son, pero como hay un modelo o hay un parámetro, ¿no? Entonces, cuando tú te sales del molde, a pesar que no es solamente porque es la forma de tu cuerpo naturalmente, sino hay más factores, igual tú eres el responsable, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si podrías desarrollar un poco más la idea de eso, ¿no? De las estructuras que tienen que ver con cómo nos alimentamos finalmente, ¿no? Sí, que de hecho también es algo que se discute mucho cuando se habla de determinantes de alimentación, ¿no? Cuando se habla acerca de cuáles son los elementos que influyen en la dieta de una persona, se habla de factores muy aparte de nutricionales y qué sé yo, de factores sociodeterminantes que tienen que ver con la capacidad que tiene esa persona para adquirir los alimentos que usualmente son económicos. Pero también hay barreras que son políticas, hay barreras que son culturales y hay barreras que son sociales, ¿no? Y en lo que se maneja como el discurso, digamos, neoliberal ahora es básicamente ponerle esa responsabilidad del individuo, ¿no? Y decirle, con toda esta onda ahora, ¿no? De vida saludable y comida saludable, tú eres lo que comes, ¿no? Y de alguna forma tú eres responsable de cómo está tu cuerpo, de cómo está tu salud. Pero no se comenta acerca de todas las dificultades que existen para, por ejemplo, el acceso y la distribución de alimentos, ¿no? El control de precios, que también hay, o lo que es alimentación cultural, ¿no? Por ejemplo, acá mucha gente que llegó como
ya a Australia hace 10 o 14 años, no podían encontrar alimentos a los que ellos estaban pues habituados a comer o cuya dieta les permitía, porque muchos son de cultura, de religión musulmana, y los musulmanes pues no comen cualquier tipo de carne, comen una carne que se le llama halal. Entonces, en ciudades como Perth, donde yo vivo, donde para poder acceder a ciertos supermercados o ciertos espacios de acceso a comida, necesitas un auto, necesitas saber manejar. Implica, pues, también, si es que no manejas, acceso a transporte. No es que tomes un micro acá en la esquina, ¿no? Y después de 15 minutos llegas. O sea, tienes que caminar una cantidad larga, tienes que pagar tu pasaje, que también es costoso, ¿no? Cómo cargas todas las cosas si estás sola para poder acceder luego al transporte de regreso, ¿no? Pasa también por, y esto, por ejemplo, lo ha demostrado también la situación con el COVID ahora. Mucha población no tiene acceso a refrigeradoras, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para almacenar alimentos? Para poder, pues, llevar una dieta diaria, ¿no? Y y pasa, pues, necesariamente por cómo estás tú capacitado para poder acceder a un mercado en el que no necesariamente estás representado, ¿no? Claro, y me pongo a pensar, o sea, que allá, por ejemplo, son los migrantes, ¿no? Que tú has visto que tienen este problema. Y yo me pongo a pensar en algo que había mencionado Orlando, que también habló María Elizabeth, que es esta nutricionista mexicana, ¿no? Y decían que no solamente tendríamos que pensar en migrantes, por ejemplo, ¿no? Sino también en la misma gente en las ciudades, por ejemplo, en Lima, ¿no? Mucha gente que no tiene acceso pues a comprar todo lo que hay en el mercado, ¿no? Además que viven, que es un estrés súper grande porque además vivimos en una sociedad pues donde la cultura de la dieta es súper fuerte y que además vive con el estrés eterno, ¿no? De que tienes que alimentarte bien, que alimentarte bien es pues comer muchas veces cosas a las que no tienes acceso, ¿no? Y si subes de peso, ¿no? Te estás enfermando y es tu culpa, ¿no? Entonces, y no son migrantes, o sea, estoy hablando de Lima, ¿no? Y el otro caso, en las comunidades amazónicas del Perú, antes, la gente no se alimentaba como ahora, ¿no? Entonces, ahora mucha gente consume, pues, muchos más carbohidratos, ¿no? Y no carbohidratos de los que se consumían antes, sino como arroz embolsado, galletas, ¿no? Muchísima gaseosa. Entonces, pasa que ahora hay gente con diabetes en la Amazonía, ¿no? Entonces, y uno piensa, no, pues, pero ¿para qué comen? Entonces, todas estas ideas que se le dice a la gente, ¿no? Que tienes que alimentarte bien y tienes que comer bien, y tú dices, ok, pero no se puede. O sea, primero que creo que hay una manera como bien de ciudad de mirar la alimentación. No, tú tienes que comer y te hacen esta pirámide, ¿no? De donde arriba está, no sé, las harinas y en la base está pues las verduras y las frutas. Pero esa no es la oferta de alimentos que existe en todos lados. Y no me refiero solamente a las comunidades, sino en las mismas ciudades como Iquitos. Iquitos es una ciudad súper cara para comer. A mí me llamaba por eso mucho la atención este concepto de seguridad e inseguridad alimentaria que tú estás trabajando, ¿no? Sí, es que como tú dices, hay la reducción a lo que es, o bueno, en todo caso, una determinación de aquello de lo que es saludable y no saludable. Inmediatamente también estas categorías están enraizadas con el mercado, ¿no? O sea, ¿bajo qué categoría lo saludable es realmente asequible? Si tú vas, pues, por ejemplo, y no solamente en Perú, ¿no? Pasa también, por ejemplo, en Estados Unidos, que irte a comer un McDonald's te sale mucho más económico que comprarte verduras y frutas en el supermercado.
porque además te llenan el vaso de gaseosa gratis, ¿no? Y si tú tienes que alimentar a una familia de 5, ¿no? Y estás con un presupuesto ajustado, obviamente la comida, pues, rápida te va a resultar mucho más eficiente, y además no solo en términos económicos, sino también de tiempo, ¿no? Asumiendo, pues, que tú tienes 2 trabajos, no tienes tiempo para cocinar en tu casa, tienes que alimentar a tus hijos, comprar comida hecha te facilita todo eso. Lo que tú me comentas sobre Iquitos también lo relaciono con lo que ocurre acá, ¿no? En comunidades remotas, de comunidades indígenas remotas acá en Australia, el precio de los alimentos son incluso 3 veces más caros que en las ciudades. Y muchas veces no llegan productos frescos tampoco, porque el transporte, ¿no? Toma demasiado, o sea, el transporte terrestre, las distancias son largas, toma demasiado tiempo poder llevar realmente alimentos que se mantengan frescos a esas zonas, ¿no? Entonces, tú tienes gente que tiene que pagar por un sobreprecio por cada cosa que come, y además son mayormente alimentos procesados, ¿no? Y al mismo tiempo tienes, pues, en las ciudades toda la idea de lo que se promociona como comida saludable, con las bioferias, por ejemplo, que tú puedes ver en Lima, ¿no? Pero comer saludable, comer orgánico, comer, así te sale un ojo a la cara. Entonces, al final, solo la gente que tiene dinero puede acceder a aquello que es saludable, entre comillas, ¿no? Porque es digamos, una etiqueta saludable que ya ha sido, pues, pasada por un filtro ahí de mercadeo fuerte, ¿no? Como antes, pues, en los desayunos ambulantes la gente tomaba su leche con quinoa, maca, todo eso, y era recontra barato, pero no era considerado, pues, digno de estar en el pasillo de UON de productos saludables y todo eso, ¿no? Claro, y de hecho, por ejemplo, tú me has dicho algo que a mí me ha hecho mucho eco, ¿no? Como esto que dijiste de, o sea, gente que vive en una situación difícil y encima tiene que pagar más por su alimento, que ni siquiera es un alimento, pues, o los alimentos que se solían consumir, o no, sino que suelen ser alimentos procesados, ¿no? Y no se ve la injusticia en eso, o sea, no se cuestiona eso, ¿no? Y como te decía, en las primeras entrevistas que tuvimos para la bitácora con Proyecto Gorde, Orlando Sosa mencionaba que se suele asociar a los cuerpos gordos con lo rico, lo opulento, y también con lo malo, ¿no? Lo corrupto, ¿no? Lo voraz, lo que no se puede controlar, ¿no? Y que en realidad no es así, ¿no? Algo de lo que no se habla es justamente cómo crecen los cuerpos en estos estratos en donde no existe la capacidad de comprar todos los alimentos, entre comillas, saludables que tendrías que comer, ¿no? Para tener el cuerpo sano, entre comillas, que la sociedad espera que tengas, ¿no? Y además también, yo no sé ya qué tanto se puede asociar el cuerpo gordo con lo rico, ¿no? Cuando ahorita hay todo un tema de boom por el low fitness, ¿no? No sé cómo será la cosa en Australia, ¿no? Pero acá te meten lo fitness hasta por las orejas, ¿no? Y lo fitness asociado además, ni siquiera a lo saludable, a lo delgado, ¿no? Que te venden con el floro de lo saludable, pero en realidad no está asociado con lo saludable, sino con la forma, ¿no? No sé cómo tú ves ese tema allá. Creo que la cultura que impone este sistema alimenticio es que para que exista seguridad alimentaria para unos, tiene que existir inseguridad alimentaria para otros, ¿no? Porque así es como lo mueve el mercado. Y el tema de, por ejemplo, yo recuerdo que María Elizabeth también publicó en su Instagram algo que a mí me gusta bastante, que es que no hay alimentos que de por sí sean malos, ¿no? Sino que es el valor que se les otorga al consumo de los alimentos.
el que hay que problematizar, ¿no? Y yo creo pues que eso se aplica al tema de los cuerpos en general, ¿no? Es lo que se habla bastante también en ciencias sociales, la mirada, ¿no? La mirada que está definiendo a aquello que es aceptable, aquello que es aspiracional, aquello que es saludable, porque ahí de nuevo podemos problematizar qué cosa es saludable y bajo qué términos, ¿no? Y con los cuerpos pasa pues que es enteramente lo que ya se nos ponemos un poquito densas, ¿no? Lo que Foucault habla acerca de los cuerpos dóciles, ¿no? La salud es el mecanismo por el cual esto se viene a ejercer, ¿no? Y como tú dices, no es ni siquiera que sean cuerpos saludables en sí, sino es este modelo de cuerpo fit, cuerpo delgado, ¿no? Porque además nunca es suficiente, o sea, tiene que ser exactamente dentro de esa categoría. Si es un cuerpo muy delgado, ya es problemático. Si es un cuerpo que no es delgado, que digamos, no es grueso, entonces también es problemático, ¿no? No puede ser ni muy flaca, ni muy flaco, ni muy gordo, ni muy gorda. No puedes no tener simplemente ese estado fitness, porque entonces ya eres poco. ¿No? Tienes que fortalecer aquello que ni siquiera se ve, digamos. Claro, ¿no? sí. Y tiene que ver con lo que se asocia con, como decía Orlando, con el cuerpo en sí, la disciplina, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, no sé si todavía existe ese programa, pero había uno que se llamaba The Biggest Loser en Estados Unidos, que era, ¿no?, gente que los metían, concursaban, el que tenía mucho más sobrepeso, ¿no?, entraba al concurso y tenían que meterse a esta casa de refugio, ¿no?, donde tenían un training excesivo, una dieta así súper estricta, y hay escenas que son terribles. O sea, hay escenas en donde está el entrenador literalmente gritándoles al oído, ¿no? Para que sigan corriendo, para que sigan levantando pesas, para que sigan yendo más allá de sus límites, ¿no? Porque esta frase gringa, ¿no? Que si no, no pain, no gain, ¿no? O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. No hay victoria, no hay ganancia, ¿no? Y tú comparas eso con cómo funcionan las ideologías, con cómo funciona el poder, con cómo se reproduce el poder y los mecanismos que utiliza. Y es exactamente un ejemplo de eso, ¿no? Cómo luego uno asimila todo esto y se autodisciplina a sí mismo. Y se entrega a este poder que te condiciona, ¿no? Y te dice cómo ejercer tu propia autonomía, finalmente, ¿no? Claro, la idea del sacrificio, ¿no? Como es una idea, además de muy judeocristiana, como muy neoliberal, porque nunca te dicen como lo que está detrás del sacrificio. O sea, ¿por qué alguien se termina sacrificando? Nadie se cuestiona eso y al final eres tú el responsable por tu cuerpo, por tu alimentación, por si tienes dinero o no tienes dinero, ¿no? Entonces, me encantó que dijeras como esta frase muy gringa, no pain, no gain, porque claro, de hecho estas ideas son como bien de la colonización y no solamente de la colonización que se dio hace 500 años, o sea, seguimos, me parece a mí, siendo colonizados de muchísimas maneras, ¿no? Y recién ahora estamos un poco como dándonos cuenta que las cosas no son tan como nos las han estado diciendo, ¿no? Y otra cosa que me hizo mucho eco hace un ratito que tú mencionabas, o sea, a veces nosotras, no sé si solamente nosotras por ser antropólogas o la gente en general, ¿no? Cuando quiere ver un problema o quiere entender algo, trata de verlo en otras personas, ¿no? Como vamos a estudiar esto que pasa allá, ¿no? Entonces nos vamos a comunidades, nos vamos, ¿no?, a lugares lejos o espacios que no son nuestros para entender algo. Pero tú hace un rato mencionaste algo que a mí me dejó pensando y dije, no me tengo que ir a una comunidad, lo veo en mi casa, ¿no? Que es como la dificultad para, por ejemplo, comer bien, entre comillas, o comer sano cuando tienes una vida tan agitada, ¿no? Entonces,
vives en un sistema en donde te sobreexigen, donde trabajas todo el tiempo, trabajas bastante parte de tu día, ¿no? Donde básicamente corres todo el tiempo. Entonces no tienes no solamente tiempo para cocinar, sino para conectar con tu comida, que es como algo que a mí me ha parecido como muy importante en los últimos años, que he tratado de entender la relación que tengo con mi cuerpo, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, yo te contaba que ahora con esto del teletrabajo y todas las cosas que tengo que hacer, me cuesta un poco encontrar tiempo. Entonces hay momentos donde yo almuerzo mientras estoy conectada a un Zoom. Entonces, y en el mundo anterior a este, lo que pasaba era pues que yo comía en 5 o 10 minutos porque tenía un montón de cosas que hacer. Y yo realmente no soy nutricionista, no soy doctora, no sé si hay una relación, o sea, no sé si hay un efecto concreto en eso, ¿no? Pero yo sí he escuchado desde la medicina holística, por ejemplo, que no debería ser así. O sea, la gente debería estar mucho más en contacto con su comida, ¿no? Porque finalmente es lo que te estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo no sé si dentro de la seguridad o inseguridad alimentaria también se habla de algo así como no solamente lo que comes, sino cómo lo comes, cómo lo consumes. No sé. Sí, sí, bueno, yo también soy partidaria de la salud holística. Yo creo que en realidad todo es holístico. Y eso tiene un impacto súper grande en el tema de salud alimentaria también, ¿no? Porque, y no sé, yo pienso que siempre regresamos pues a la cuestión estructural, ¿no? O sea, el sistema tal y cual es ahora es muy individualista. Y eso pasa pues por el tema, como tú mencionabas, acerca de uno autorregular su cuerpo, ¿no? Para encajar en esto que te dicen y para tú hacerte responsable. Ahora en Perú ese es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, de ti depende salvarte del coronavirus prácticamente, ¿no? Tú costéatelo. No, tú no tomes el micro. Si tú tomas el micro, tú te expones solito, ¿no? O sea, ya cada uno ve por sí mismo. Y Bauman también tenía un texto, una crítica fuerte a esta cuestión de la proactividad en el trabajo, ¿no? Y que eso era prácticamente entregarse uno al sistema, ¿no? Y decir, yo trabajo solito, yo me exijo solito, yo hago sobre horas solito para demostrarte que yo merezco este trabajo, ¿no? Ajá. Y para mí todo está entrelazado, ¿no? Y por ejemplo, desde estudios feministas, que a mí me gusta mucho el enfoque feminista para el tema de alimentación, sobre todo porque rescata el espacio doméstico en donde usualmente se ha relegado a la mujer, pero en el tema de alimentación, esta perspectiva es que la mujer no es solo un ser pasivo frente a estos condicionamientos, sino que hay mucha agencia desarrollada allí y mucho conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con no solamente pues cocinar, sino también saber qué es nutritivo, qué cosa no es nutritivo, cómo conservarlo, cómo presentarlo, cómo manejar temas financieros también en base a alimentación. El tema social es fundamental porque, por ejemplo, una de las razones por las cuales muchas mujeres que yo entrevisté acá para mi tesis mencionaban que cuando ellas vivían en colectividad, tenían mayor acceso a alimentos, porque vivían cerca a la familia, vivían con el vecino, con la vecina, con quienes compartían lo que podían tener. Entonces nunca les faltaba comida. Pero venir a sociedades más individualistas como Australia, donde tu mamá no está pues acá a la vuelta de la cuadra, ¿no? Ni siquiera a tu lado, o sea, tienes que manejar 10, 15 kilómetros, si tienes carro, si no tienes carro te demoras cuchumil en llegar a esa casa, y todos están ocupados. Todos tienen un horario fijo de trabajo desde la mañana hasta la tarde-noche, gente que tiene 2 trabajos, ¿no? Para empezar, una de ellas decía que a mí me pareció muy interesante, las casas acá todas tienen las puertas cerradas. Entonces tú no sabes quién está afuera.
Y tú, al contrario, cuando tú tienes que tocarle la puerta a alguien, sientes que lo estás incomodando, sientes que estás entrando en un espacio en el que ya te has sido cerrado. Uh-huh. Y hacia donde yo vivía, no teníamos las puertas cerradas nunca. Uh-huh. La gente pasaba a la casa a la hora que quería y nos sentábamos y conversábamos y tomábamos café y compartíamos comida. Entonces, la red social, uh-huh, que está completamente enraizada con lo que es alimentación, porque la alimentación, pues, tú no solo comes para tener algo en el estómago, usualmente, o sea, tú comes también para nutrirte a ti y a otros, ¿no? Porque el cuidado colectivo también se da a través de la comida. uh-huh. Sí. Eso que viene a ser algo compartido es un soporte también importante en situaciones en donde la alimentación no es abundante, ¿no? Uh-huh. Y en países como Australia el lazo sociales, sí, pues, o sea, se pierden, ¿no? Y viene a ser uno de los recursos, pues, una de las barreras más fuertes para el tema de acceso a alimentación. Claro, o sea, ahorita tú me has hecho recordar un montón a, bueno, mi familia es del norte, de la costa norte del Perú, pero en realidad mis bisabuelos migraron ahí de Cajamarca, los de parte de mi mamá, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era chica yo iba y yo sentía que era como una apertura de las casas, así como, no sé, o sea, nadie tenía la puerta con llave. Y también estas lógicas de las abuelas, bueno, andinas y también amazónicas, ¿no? Muchas también de la costa, que es donde come uno, comen dos, y siempre hay comida, y siempre hay para todos, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Que eran las que se encargaban de hacer que la comida alcance, que lo que se coma sea rico y además nutritivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres ya no son esas abuelas? Cuando los ritmos de vida son otros, ¿no? Cuando los valores son otros, ¿no? Yo escuchaba a algunas amigas decir que, por ejemplo, amigas de la universidad, ¿no? Que contaban que como que una de las cosas que ya no querían las mujeres de la familia que hagan o que hagamos, por ejemplo, es atender demasiado a lo doméstico, porque se supone que ya somos profesionales, ¿no? Entonces, en ese cambio de paradigma de lo que es una mujer exitosa o una buena mujer, se pierde también un poco eso, ¿no? Entonces, la relación, a mí me parece que la comida une mucho a la gente, ¿no? Entonces, si pierdes la idea de comunidad, también pierdes la idea de alimentarte en colectivo y pierdes la oportunidad de ser alimentado y alimentar también, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Si tu mamá ya no vive cerca, si tus tías, ¿no? Si tu abuela no vive cerca, entonces te quedas sola, y si no tienes tiempo para cocinar, también lo que pierdes, ¿no? O sea, las tradiciones, ¿no? O las costumbres que uno va perdiendo, ¿no? Entonces, sí, nunca lo había como pensado hasta que tú lo has dicho. Sí, y que en realidad es una crítica que se hace también desde el lado feminista de estudios de alimentación, ¿no? Que es esta, digamos, gran ironía de que se minimiza el espacio doméstico de la mujer, ¿no? Como objeto de estudio. Y sobre todo la cocina y la alimentación, porque hay mucha crítica y mucho temor también, de alguna forma, si es que te concentras en otros espacios, como espacios de estudio, de acceso a conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, terminas reduciendo el rol de la mujer al espacio doméstico y a ser la que cocina, ¿no? Cuando en realidad es un campo importantísimo para poder entender cómo se desarrollan, pues, también otras agencias como mujer también en esos espacios y a partir de esos espacios, ¿no? Y porque también yo pienso que hay como esta cuestión jerárquica de que lo académico no puede provenir de lo doméstico, o que lo doméstico no es tan, digamos, científico o académico como para poder generar conocimiento, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo,
se ve, por ejemplo, el tema de las picanterías o los espacios de comer o de cocina, ¿no? Pero yo no recuerdo o sea, por ejemplo, una investigación que parta de las mismas mujeres que generan espacios de cocina o espacios para comer, ¿no? O nunca, ¿no? Entonces, creo que también, como tú dices, es porque un poco con el feminismo no se ha tratado de deslindar, ¿no? De esos espacios cuando en realidad también son espacios súper importantes, son espacios súper complejos, además. Sí, sí, de hecho, algo que a mí me pareció maravilloso descubrir fue justamente esta rama feminista de estudios de alimentación, porque también hay toda una propuesta de metodología feminista para trabajar espacios domésticos, para trabajar espacios de cocina, ¿no? Y todo eso. Y esta cuestión del conocimiento me pareció fundamental porque por un lado tienes bastantes estudios que asocian pues el conocimiento cultural como algo exótico, ¿no? Uh-huh. Algo curioso o qué sé yo. Pero más bien desde esta perspectiva feminista se ensalza lo doméstico y se ensalza la relación entre alimentación y epistemología también como herramientas para desarrollar el día a día, ¿no? Y que también te puedan servir, no solamente para el día a día, sino para hacer pautas, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Y una de las cosas que a mí me ha parecido de alguna forma irónica es que, por ejemplo, hablando de nuevo con la cuestión de la salud holística, ¿no? Uh-huh. En diferentes culturas asiáticas, por ejemplo, se asocia el consumo de ciertos alimentos con beneficios para la salud, ¿no? Entonces hay una división entre los alimentos que son, por ejemplo, alimentos calientes, alimentos fríos, alimentos que son calientes para el cuerpo, alimentos que son fríos para el cuerpo. Pero bajo una lógica occidental, ¿no? Ese no es el enfoque de cómo se valoran los alimentos por sí, ¿no? Sino que están sujetos pues a ciertos cánones nutricionales y qué sé yo. Uh-huh. Y ahora también, hace unos días me enteré que hay una rama de la nutrición que se llama nutrición psiquiátrica, me parece, que estudia el impacto que tiene el consumo de ciertos alimentos en la salud mental, ¿no? Específicamente de verduras y frutas. Entonces yo digo, estos conocimientos han estado también han sido practicados ancestralmente, ¿no? Pero de alguna forma no entraban en este modelo de lo biomédico. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Lo que puede ser medible, ¿no? Publicable o académicamente abrazado, ¿no? Uh-huh. Y más bien pasaba a ser netamente encerrado en lo doméstico, en lo exótico, en lo anecdótico, ¿no? Claro, en el dato curioso, ¿no? Que en el marco del COVID, yo no sé cómo estará ahorita Australia, me parece por lo que tú me estás diciendo que allá la población indígena es mucho más segregada que acá, no lo sé. Pero, por ejemplo, acá se han creado cosas como Comando Matico, ¿no? Que es un comando de gente, ¿no? Que está yendo a las comunidades shipibas, no sé si de otras procedencias étnicas en Ucayali, curando o tratando a la gente que tiene síntomas de COVID con plantas, ¿no? Y el MINSA mismo está alentando esto porque es posible, o sea, se sabe tan poco de la enfermedad que, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo no sé cómo será la situación en Australia, ¿no? Sí, bueno, en Australia la situación con el COVID está bastante manejable, o sea, está mucho más tranquilo que en otros países, sobre todo porque Australia pues está aislada de todo. Entonces cerraron las fronteras y ya prácticamente ya la transmisión bajó muchísimo, ¿no? Sobre todo donde yo vivo, que es una de las ciudades creo que más aisladas del mundo, entonces acá estamos como en una especie de burbuja. El problema ahora también es en otra ciudad que se llama Melbourne, que está en la costa este, que es una ciudad muy, muy grande, muy cosmopolita también.
ha habido un rebrote, pero justamente ahí también entra el tema cultural, ¿no? O sea, han cerrado, bueno, tema cultural, político, social, todo. Han cerrado unos edificios en donde hay más o menos 3.000 personas que viven allí, que son, le llaman acá public housing, ¿no? Son viviendas subvencionadas por el gobierno, viviendas públicas, ¿no? Que el gobierno también tiene. Como ha habido un rebrote, justo, no sé por qué, bajo qué lógica, se les ha cerrado a todos los residentes de ese edificio, están prohibidos de salir. El gobierno les está dejando comida afuera de las puertas de sus casas, pero son comidas muchas veces vencidas, ¿no? Procesadas también. Hay gente que no come carne, no tienen opción a ingerir otros alimentos. Hay bastante población que también es de religión musulmana, entonces tampoco pueden comer carne que no sea halal. Hay mucha población que no habla inglés, entonces tampoco no tienen acceso a información, no saben muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer o qué guías seguir, ¿no? Y es lo que hablamos también, ¿no? Estas disparidades ocurren en todo el globo, ¿no? Hay toda una rama, pues, de académicos decoloniales, ¿no? Que están trabajando el tema intercultural, pero digamos, si uno hace un balance entre la posición y el peso de los académicos decoloniales versus los académicos como tales, no decoloniales, digamos, ¿no? Los no decoloniales siempre tienen mayor cabida, ¿no? Y de alguna forma, bueno, es que en general, ¿no? Y volviendo de nuevo al tema de la alimentación, se cuestiona más aquello que no es occidental que aquello que lo es. Y luego, ponte, hay muchos estudios que han sido financiados por empresas como Coca-Cola, como Nestlé, como Kellogg's, ¿no? Que te dicen prácticamente qué es lo que quiere que sea publicable, qué es lo que no quiere que sea publicable en artículos académicos, y que luego esos pasan a constituir bases para desarrollar guías nutricionales. Pero, qué bestia, ¿no? Bueno, digamos que no acá, pero digamos en general, ¿no? Por ejemplo, que industrias privadas hayan pagado para que se realicen estudios sobre el azúcar, ¿no? Como para que de alguna forma digan, ¿no? Que el azúcar no es lo que te genera problemas de salud, sino la falta de ejercicios. Y bajo esa lógica se siguen produciendo, pues, gaseosas, se siguen produciendo alimentos que tienen, no sé, porcentajes altísimos, ¿no? de jarabe, pero te dicen, pero no es tu culpa, es tu culpa que no haces ejercicios. Es tu culpa que no sales a manejar bicicleta, ¿no? Es tu culpa que no sales a caminar la cantidad de kilómetros que deberías caminar. Y recién ahora hay bastante, pues, crítica en torno a todos esos estudios que han sido financiados por industrias privadas. Pero en realidad, mientras que venga de un sector académico que ya ha sido legitimado, digamos, ¿no? La crítica es mucho más débil que lo que no es legitimado académicamente, como pueden ser los estudios interculturales o todo lo que tenga que ver relacionado con conocimientos de pueblos originarios, ¿no? Y yo creo que eso pasa globalmente. Claro, en todas partes. Mira, yo no sabía que había pasado algo así como una investigación sobre alimentación financiado por Coca-Cola, que me parece un absurdo. O sea, eso hay bastante. Me acuerdo de la época en que el tabaco hacía publicidad, ¿no? Y yo vi esta serie Mad Men, ¿no? Donde las industrias tabacaleras también financiaban comerciales o propagandas, ¿no? Para que la gente siga consumiendo tabaco, diciendo como que el tabaco no era malo. Y luego todo el mundo pues se enteró que el tabaco era una desgracia, ¿no? Entonces, incluso gente que fumaba para limpiarse las vías respiratorias, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no, o sea, cuando se presenta algo como tú dices, ¿no? Tan académico y tan de lo colonial, por así decirlo, no lo cuestiona, ¿no?
y piensa que está bien, que está bien. Si la medicina lo dice, debe estar bien. Si la estadística lo dice, debe estar bien. Si esta investigación lo dice, debe estar bien. Cuando en realidad a veces esas son las cosas que están peor, ¿no? Entonces, no sé. Sí, sí, que eso pasa pues también ahora con todos los productos que se venden que son sanos, ¿no? Como los detox y todos esos que te venden, y que hay estudios que te indican, ¿no? Que te dicen, pero si tienes un hígado y funciona, si tú tienes un riñón y funciona, entonces no te va a hacer nada, ¿no? Y si es que tu hígado y tu riñón no funcionan, eso tampoco te va a hacer nada, o sea, es un placebo con agua. Y yo también veía, pues, ¿no? Por ejemplo, acá también el consumo de leche de almendras está recontramente en boga, ¿no? La leche, digamos, de almendras, nueces y qué sé yo. Pero yo recuerdo también cuando fui a Lima, ¿no? Que en WOM vendían la caja de leche de almendras que estaba como 20 soles, creo. Sí. Y que si tú ves allí exactamente los ingredientes y los porcentajes, básicamente es agua con azúcar. Y la cantidad de almendras que puede tener, que serán 3 por caja, ¿no? O sea, está chancada y tirada. Claro. Y está pagando 20 soles, ¿no? Por agua con azúcar. No entiendo, ¿no? Claro, y también, y cara, y tú no sabes si realmente es leche de almendra o qué cosa es, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía con una persona vegana en algún momento de mi vida y él hacía su propia leche de almendras, ¿no? Justamente porque era carísima y además ni siquiera estaba seguro de que estuviera tomando la leche de almendras, ¿no? Entonces, sí, yo creo que falta cuestionar muchísimo sobre lo que estamos comiendo, si es seguro o inseguro, ¿no? Para nuestra salud, y también empezar como a darnos cuenta de que la forma de nuestro cuerpo no está asociada con las enfermedades que podamos tener. Y aún así, seamos personas gordas o obesas enfermas, que puede ser también una posibilidad, quitarnos un poco la idea de la cabeza de que todo eso es nuestra culpa. No. Sí. No es así. Sí, sobre todo porque también, o sea, y yo sí soy consciente, ¿no? De que vivimos en una sociedad en donde uno nunca es suficientemente bueno o buena para algo. Sobre todo si eres mujer, esa presión es constante en todos los aspectos, ¿no? Y el peso es, digamos, la gente tiende a adjudicar tu presencia física, tu peso, tu ropa, tu cuidado del pelo, tu cuidado de las uñas, exactamente con quién eres tú como persona, ¿no? Y no solamente en Perú, en Australia, yo creo que eso es global, ¿no? Me acuerdo que acá en Australia pasa un programa chino, un reality chino de citas, que es bien curioso porque sale la gente que quiere, digamos, el pata que está buscando una chica, ¿no? Y salen toda una fila de chicas dispuestas a salir con él, pero quien toma la decisión es el pata y sus papás, porque sus papás también los invitan al show, ¿no? Y en una de esas era no una chica que concursaba para buscar, no un chico que buscaba una chica, sino una chica que buscaba un chico. Entonces salían imágenes de hombres o hombres ahí presentes y uno no era flaco. Y la crítica del anfitrión fue: ¿cómo vas a querer tener a él como potencial marido si ni siquiera tiene disciplina con su cuerpo? ¿Qué dice eso de la calidad de vida que te va a ofrecer a ti? ¿No? Y uno puede ver esta connotación de los cuerpos que son por todos lados, ¿no? Entonces, de nuevo venimos a la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esta mirada? ¿De dónde viene esta mirada que realmente te está dictaminando qué es visible, qué debería ser visible y qué debería permanecer, ¿no? Censurado, encerrado, transformado, ¿no? Que es esta cuestión tan fuerte que se vende ahora. Sí, o sea, me has hecho recordar también esto de
el cuerpo, la forma del cuerpo como algo que se usa mucho también porque es lo único que se ve. O sea, tú no puedes mirar los órganos de una persona por dentro, entonces como no sabes realmente cómo saber si alguien está enfermo o no, entonces agarras y lo visible, ¿no? Ah, pucha, es que está gordo, entonces debe estar enfermo y vamos a decirle que está enfermo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pasó esto del COVID acá, ¿no? Ver a una persona gorda era prácticamente pues ver a un muerto, ¿no? Y creo que ha pasado en muchos lugares, ¿no? Y eso psicológicamente ha tenido un impacto muy grande en muchas personas, que además también hemos ido descubriendo que tal vez muchas de nuestras dolencias o muchas de nuestros problemas de salud que la gente siempre asocia con tu peso, en verdad no son por tu peso, son por el estrés, ¿no? Sí, eso me pareció muy importante también en la charla que tuviste con María Elizabeth, ¿no? Porque ella hablaba acerca de justamente de esta asociación de los cuerpos y el peso con el tema de la salud, ¿no? Y que no necesariamente alguien que tenga un cierto peso mayor que otra persona sea menos saludable que esa otra persona, ¿no? En el tema del COVID también se ha visto, hay atletas o hay gente que ha fallecido, ¿no? Y que era perfectamente sana, que entraba en todo lo que era joven, practicaba ejercicios, ¿no? Era fit y qué sé yo, y se enfermaron y se vieron afectados e incluso fallecieron, ¿no? Y me acuerdo que también leí un artículo que te lo pasé también hace un tiempo acerca de cómo en Estados Unidos hay estudios, bueno, ese artículo trataba acerca de cómo los médicos no diagnostican a las personas que tienen mayor peso, justamente por esta cuestión de, le llaman bias en inglés, ¿no? Que está basada en prejuicios. Entonces, como alguien que puede tener sobrepeso acude al médico y tiene problemas alimenticios, pero no le creen. Puede tener bulimia, puede tener anorexia, pero no le creen. Y esa persona luego termina, pues, empeorando, ¿no? O personas con sobrepeso que acuden al médico y los médicos le adjudican enfermedades que nunca tuvieron, simplemente porque las asociaron con la cuestión del peso, ¿no? Claro, o bueno, a mí me ha pasado eso, creo que a mucha gente con sobrepeso u obesidad también, ¿no? Que llegas, te sientas y no te revisaron nada, ni te hicieron sacar la lengua y te dijeron, ya, haz análisis de esto y esto, esto, y es como, man, pero, o sea, en algún momento he pagado esta consulta para que me revisen, ¿no? Y al final el diagnóstico está gordo, o estás gorda, ¿no? Y después te das cuenta que en verdad el problema nunca fue ese, fue otra cosa, ¿no? Que me pasó a mí con un tema ginecológico, ¿no? Y ahora hace poco vi un documental que se llama Fat Underground, que es un documental de los años 70, ¿no? Donde la problemática era la misma, ¿no? Se narran casos de ese tipo, ¿no? Y también me llama mucho, o me hace eco esto que también mencionábamos de lo psicológico, porque yo creo que la gente no es consciente del impacto que tienen las palabras, ¿no? O sea, y es triste verlo a veces también de las mismas personas gordas, ¿no? Me acuerdo una vez que fui a hacerme, tenía un compromiso y fui a que me pintaran las uñas porque yo soy un desastre haciéndome eso sola. Entonces, me atendió una mujer gorda, como yo. Entonces yo me siento, pongo mis manos ahí y ella me empieza a ver las uñas y me dice como, ay, pero ¿por qué tienes las uñas tan cortas? Y yo le digo, bueno, porque no me gusta tenerlas largas, ¿no? Sí, ya. Y me dijo, pero tú deberías cuidarte más, porque tú eres una profesional y además, como nosotras somos gordas, tenemos que cuidarnos más, porque si no, no vamos a atraer hombres, ni vamos a retener hombres, ¿no? Y yo te juro que ahí me salió la antropóloga que tenía dentro, ¿no? O sea, estaba súper dolida, indignada y sorprendida por esto que me decía alguien que también era como yo gorda, ¿no? Pero ya mi antropóloga salió y le empecé a preguntar un montón de cosas, ¿no? Venía, pues, parece de un entorno bastante machista, ¿no? Por lo que me contaba de su... O sea, por los discursos que tenía y también por lo que me contaba de ella y su familia y su historia, ¿no? Entonces,
Claro, después que salí del modo antropóloga por un rato, entré otra vez a modo yo, ser humano, y me dolió un huevo lo que me dijo, ¿no? Pero yo creo que no todo el mundo tiene esas herramientas como para entender hasta qué punto está bien que te digan algunas cosas y dónde ya decir, oye, no te metas en lo que no te importa, ¿me entiendes? Sí, sí, que sobre todo me hace recordar también a un texto que leí de Roxane Gay, la escritora de Estados Unidos también, en donde ella decía, ¿no? Que lo que la gente hace con la gente que tiene sobrepeso o con lo que ellos consideran que son cuerpos gordos y no saludables, es que creen que están libres para decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y le pasaba a ella que cuando ella salía a hacer compras, si cogía un paquete de galletas, la gente la miraba mal, ¿no? Como diciendo, pero ¿por qué estás comiendo eso si tú no deberías de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no coges un brócoli, por ejemplo, ¿no? Sí. Como si todos tuvieran derecho, ¿no? A tener una opinión sobre tu vida, sobre cómo llevar tu vida y tu cuerpo. Justamente porque ella decía, de alguna forma, tú estás encarnando aquello que la gente asocia con negativo y que no lo quieren para ellos. Claro, ¿No? y son súper invasivos. Es terrible eso. Sí, y yo me acuerdo que cuando fui a una conferencia en Canadá, para mí fue como todo un descubrimiento, y ahí fue que luego también, por eso, cuando vi tu proyecto me pareció fenomenal porque no había visto algo similar en Perú. La mayoría eran nutricionistas, y ellos, justamente, la mayoría de nutricionistas, la mayoría de mujeres, y discutían acerca de cómo en realidad la mayor parte de enfermedades que se asocian con obesidad son en realidad por estrés. Entonces no es que haya una relación directa en que ya porque eres obeso tienes esto, y lo otro, sino que hay otros factores que son como estrés, salud mental o incluso otros problemas físicos que derivan en esas enfermedades, pero como hay esta presión por asociar a la obesidad o al sobrepeso como la cuna de todas las enfermedades, todos los males del cuerpo, ¿no? Es el discurso que más se vende. Y al mismo tiempo ellas también como nutricionistas decían que hay mucha presión en las nutricionistas por tener ese modelo, ¿no? de cuerpo perfecto también. Porque si tú eres una nutricionista que tiene, digamos, mayor peso, no tienes derecho, ¿no? No tienes derecho a hablar sobre salud. No tienes derecho a hablar sobre alimentación. O lo que dices es cuestionable, ¿no? Entonces te quitan mérito o creen de que no sabes lo que estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que pasa más con mujeres. Con mujeres, porque yo he visto en Perú, de hecho, hay un nutricionista que ha sido denunciado en redes, ¿no? Que es un hombre con sobrepeso, que básicamente lo que hace es darle pastillas a las personas para que adelgacen, ¿no? Y las trata pésimo, además, ¿no? También un tipo que agarra y dice, si tú no estás bajando de peso es porque tú no estás haciendo lo que te estoy diciendo al pie de la letra y no estás tomando, entonces... y ese tipo todavía tiene muchísima fama, ¿no? Y hay gente famosa que va con él a consulta, ¿no? Entonces... yo no sé si sucedería lo mismo si fuera una mujer gorda, siendo nutricionista. O sea, no. Sí, yo también cuestionaría bastante eso también. Sí, yo creo que... Sí, entonces a mí me parece súper interesante, Tilsa, saber que estás estudiando todos esos temas, que ya tenemos a alguien más conectado en la comunidad para saber y preguntar, ¿no? Y yo de verdad espero que podamos seguir conversando, ¿no? Y mi sueño dorado es en algún momento tener un espacio donde toda la gente con la que he conversado esté junta y podamos como intercambiar cosas ya en persona, ¿no? Si eso en algún momento es posible. Sí. Pero te doy muchas gracias. Sí, me sueño morado. Oh, yo no sé si, porque ya no te quiero quitar más tiempo, hemos tenido un montón de problemas técnicos, pero no sé si tú quisieras como concluir esta entrevista diciéndonos algo, una última cosa, y no sé. Que me parece que son temas muy importantes y que se discuten muy poco. ¿No?
sobre todo pues en estos contextos ahora como los que estamos viviendo. Y el tema de los cuerpos siempre ha sido de alguna forma bastante relegado, ¿no? Ujú. Entonces a mí me parece importantísimo la chamba que te estás haciendo, el proyecto que has sacado. A mí me encantaría pues que haya muchos más espacios así colaborativos para poder trabajar todos pues y compartir todos lo poco que podamos pues lanzar, ¿no? Ujú. Y nada, eso, agradecerte nuevamente y ojalá pues que más espacios así puedan surgir en el camino también. Yo creo que algo que me ha dado este proyecto, y por eso te doy muchas gracias por estar aquí, es la oportunidad de entender cosas que yo tampoco estaba entendiendo, ¿no? Y compartir eso con los demás. Entonces lo que tú aportas es un montón, es un huevo para un montón de gente que jamás en la vida había escuchado hablar de seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, con qué está asociado, porque tenemos que pensar en esto si queremos hablar de cuerpos también, ¿no? Entonces, muchas gracias, Tilsa. De verdad, si tienes material que quieras compartir con la gente que sigue este espacio, bravazo. Si tienes artículos escritos, lo que tengas, que nos pueda servir para saber un poco más de tu trabajo, ¿no? Bienvenido también, ¿no? La gente creo que también valora mucho eso ahora, ¿no? La capacidad de poder educarse a sí misma. Sí, sí, no, yo feliz, en verdad yo creo, yo cada vez cuestiono más lo académico, en verdad, yo creo pues y siempre creo que lo que nos va a salvar es lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Y que lo académico de nada sirve pues si es que no es si no es para ser compartido, discutido y criticado, ¿no? Transformado y por ahí enterrado también, ¿no? No, yo feliz, para mí también mi sueño es compartir todo lo que yo pueda conseguir de las bibliotecas virtuales, todo lo pongo, todo. Claro, sí, creo que llega un momento en donde hay cosas que se tienen que reevaluar y a bastante profundidad. Entonces, gracias por ser parte de esa movida, de esa gente y por aceptar estar aquí conmigo, ¿no? Y con todos los que siguen la página.